Buenas noches, chicos. Buenas noches, Vale. ¿Cómo vas? Hola, Tomás. Buenas noches. Bien. Hola, Camilo. Hola, Camilo, ¿cómo vas? Uy. Bueno, chicos, buenas noches para los que van ingresando. Recuerden que este es el ciclo 5 para grado décimo. Estamos en el módulo de lenguaje. Hoy vamos a continuar con el tema de análisis de obras literarias y vamos a hablar acerca de la reseña crítica, como pautas para hacer una reseña crítica. Recuerden que las lecciones que están asociadas en plataforma son obras literarias para décimo y el tutor se llama Tomás San Miguel. ¿Listo? Les iba a recordar, ya hoy finalizamos nuestra segunda semana. Recuerden que pues ya vamos en la mitad del módulo, entonces esto quiere decir que deberíamos llevar un 50% de avance en plataforma. ¿Listo? Y la hoja de ruta, recuerden la fecha, 1 de diciembre. Entonces, antes de iniciar, no sé si alguno tenga alguna pregunta con respecto a la hoja de ruta. Cheryl. Hola, buenas noches, Valentina. Buenas noches, Cheryl. Es que en el punto en el que dice de la película que toca ver, de verdad puede ser cualquiera. Uy, no te entendí, Cheryl. Que pregunta si en la película, en el segundo punto de la hoja de ruta, la película puede ser cualquiera. Y sí, o sea, puede ser cualquier película. ¿Cuál estás pensando? Porque por algo se te habría ocurrido la pregunta. eh, es que hace mucho he querido verme unas películas, pero no las he podido ver. Crepúsculo. Estoy pensando en eso. No sé si la he Sí. escuchado. Sí, claro, sí. Sí, obvio. No sé si eso se podría volver. Sí, sí, se podría, Son claro. cinco. Cabe, sí. Uf, cinco. Pero pues no, solo una. O sea, Sí, ves Ah, sí, ok. de las de una película de esas porque es una saga completa, ¿no? Sí. Identificas los arquetipos, ¿no? Son 7 arquetipos, entonces miras a ver si están los 7 o realmente no hay uno que no encuentras, pero seguramente sí están los 7 porque es una película Ah, bueno. bastante Ok, muchas comercial. gracias. Vale, Cheryl. Listo. No sé, vale, si hay otra pregunta, chicos, si tienen otra creo que no. inquietud, ¿no? Listo. No, dijimos. Listo, Valentina, gracias. Bueno, chicos, entonces ayer habíamos quedado ya en terminando de leer nuestro cuento de continuidad de los parques y habíamos como quedado en unas preguntitas, ¿sí? Que como que yo quería que las hiciéramos y las resolviéramos antes de pasar ya a la reseña crítica. Yo hoy les traje pues una reseña que hice hoy sobre el mismo cuento y sobre pues todo lo que hablamos ayer y toda la cosa. Entonces, ahorita la vamos a socializar, yo se las voy a compartir con ustedes como para que se den cuenta cómo es que tienen que hacer una reseña crítica, ¿no? Porque ese es un punto también de la hoja de ruta que tienen que hacer de un cuento también de Cortázar que se llama Casa Tomada, ¿no? Entonces, por eso es que estamos haciendo esto, ¿no? No sé si les parece que leamos otra vez el cuento, porque no sé, seguramente habrá personas descontextualizadas que no habrán estado ayer o realmente todos estamos en la misma sintonía, no lo sé. Entonces, por eso pregunto si les parece que volvamos a leer el cuento y pasamos a las preguntas como tal para dar inicio a la clase. Y esto es como más un ejercicio de comprensión lectora para irnos preparando al IFEX, chicos, ¿sí? Entonces, ustedes ya el otro año em, calendario B, yo creo que ustedes están presentando ya el otro módulo, no sé cómo estén ahí, cada uno en su situación y en su formación académica, pero esto justamente los prepara para eso, la lectura crítica, ¿sí? Entonces va a haber ejercicios de lectura crítica en la prueba del IFEX, entonces justamente
esto nos prepara para ello. No sé si les parece entonces que leamos el texto y pasamos a las preguntas. Dice Angie que sí y Junaidis dice que sí. Listo, Camilo también dice que sí. Entonces, siendo así, vamos a volver a leer el texto. Entonces, lo voy a leer rápidamente yo para apurarle y que como que aprovechemos el tiempo en lo de la reseña crítica. ¿Listo? Entonces, continuidad de los parques de Julio Cortázar. Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes. Volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerias, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que le hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente, restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante, como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora y no estaba. Subió los 3 peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos les llegaban las palabras de la mujer. Primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, 2 puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. Esto es el cuento.
como un apoyo ahí visual para ver qué era lo que estaba pasando. Y en eso termina el cuento. Realmente deja toda la libre interpretación. No se sabe si lo asesinó o no lo asesinó, sino que como que llegó a donde estaba el hombre leyendo la novela y entendió que se fundió las dos realidades y esos dos planos, ¿no? El cuento y el lector. Entonces, por eso es que aparece esta imagen, pero entonces nunca realmente sabemos si lo mató o no lo mató. O sea, queda en libre interpretación de cada lector determinar eso. El texto no lo dice, ¿sí? Ahora, vayámonos a las preguntas de comprensión lectora. Si le salieran estas preguntas en el IFEX, de acuerdo a esa lectura y a la que ya la venimos trabajando ya como dos clases, ¿ustedes qué responderían? Los quiero ver activos en el chat y tienen que justificar. Miren la primera pregunta. El final del cuento puede interpretarse por lo menos de dos maneras. ¿Sí ven? A eso me refiero. Que el cuento tiene una condición y es que tiene libre interpretación, tiene un final abierto. El primer final, ¿sí? Es el hombre que va a ser asesinado en la novela es protagonista del cuento. O dos, el lector de la novela se compenetra tanto con la trama que pasa a formar parte de ella sin tener conciencia de ello, ¿sí? Entonces, elijan con cuál de las interpretaciones coinciden y justifiquen la elección con elementos del texto, con los que se acuerden o con... Ya este es un texto que como que uno ya se acuerda qué fue lo que pasó, sucedió. Bueno, las personas que han estado ahí presentes y latentes. Entonces, ¿con cuál de los dos finales se van? ¿Ustedes creen que el hombre que va a ser asesinado en la novela es el protagonista del cuento? ¿Sí? ¿O el lector de la novela se compenetra tanto con la trama que pase a formar parte de ella sin tener conciencia de ella? ¿Y dónde, no? ¿Dónde en el cuento podemos decirlo? ¿O qué? ¿Ustedes qué dicen, chicos? Los leo en el chat. Javier dice que la 2. Santiago dice que la 2, ¿no? El lector de la novela se Sí, yo también compenetra. diría que la dos, porque no dice si lo mató, no, o sea, como que no explica, sino de pronto sí se metió tanto en la película que Ujú. Pero listo. ¿Por qué? ¿O en qué parte del texto podemos identificar eso? Dice Santiago, ya que probablemente el protagonista sea uno mismo, como lector, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, era como lo que yo les mencionaba ayer, ¿no? Como es un cuento dentro de otro cuento, ¿no? Y aparte yo estoy leyendo eso, porque es que estoy leyendo un cuento, yo soy el lector de un cuento en el que el cuento me está narrando una situación de un lector que está narrando una novela y que pasa todo lo que ya sabemos, ¿cierto? Entonces, ustedes viéndolo desde ese aspecto dicen, oiga, el hombre va a ser protagonista en la novela, el hombre que va a ser asesinado en la novela es el protagonista del cuento, ¿sí? Porque pueden, o sea, ambas son posibles, si se dan cuenta. El dilema es cómo yo lo justifico con elementos del texto, ¿sí? Esta pregunta va un poco al nivel literal, ¿sí? De lectura. Entonces yo tengo que remitirme al texto para identificar, oiga, con cuál final yo me inclino más teniendo en cuenta lo que leo. Entonces, hay Zapata, Santiago y Javier se van por los dos. Camilo se va por la uno, pero ¿por qué? Dice Angie, con el segundo se compenetra tanto en la historia que no se da cuenta porque queda a la expectativa el suceso, ya que nosotros mismos podríamos ser los protagonistas.
Ok, exactamente. O sea, podríamos hablar de un asesinato o de un asesinado. El hombre que va a ser asesinado ya es como, ¿sí? O sea, frente a una situación en la que la realidad, o sea, si lo paramos desde un punto de vista más real, no es posible que quizá, o sea, la literatura es de fantástica, ¿cierto? Pero por eso mismo es fantástica, porque juega con dos realidades, ¿no? Una es la de el lector y otra es la de la novela que él está leyendo. Lo que él no sabe es que, o sea, mire lo que hizo Cortázar, se creó un cuento para unir esas dos realidades en una sola. Entonces, por eso el cuento es como una lectura al cuadrado, ¿no? Y nos hace pensar en justamente como la cuestión en la que se refleja la condición del lector ya pensado como un personaje, ¿sí? Entonces, por eso es que uno dice, el lector de la novela se compenetra tanto que pasa a formar parte de ella sin tener conciencia de ello. O sea, Angie va de acuerdo con la segunda, igual que Santiago. Camilo, porque dice que la primera, el hombre que va a ser asesinado en la novela es el protagonista del cuento. Dice Jorge Andrés, pues yo pienso que en la segunda se desarrolló un poco mejor la idea, ya que en varias ocasiones él retomaba y se veía absorbido en dicho relato. Había algo que lo tenía atrapado, estaba como sumergido. Entonces diría que él parte de las vivencias que tratan allí. Muy bien, Jorge, esa es la idea. ¿Se acuerdan esa parte de que línea a línea se iba desgajando de lo que lo rodeaba? Yo tengo que remitirme al texto, justificarlo con elementos del texto, ¿no? Entonces, si dice en la segunda, yo digo, ese es un buen elemento, Javier, ¿no? Javier no, sino Jorge, perdón. eh, que justifica la segunda interpretación, que dice, oiga, es que él estaba atrapado, ¿no? También la otra partecita que decía, retenía sin esfuerzo el nombre de los personajes, ¿cierto? Oiga, si yo me pongo y me abstraigo y me pongo en el papel de este personaje que está leyendo la novela, o sea, que ya se supieran los nombres, sí, o sea, que como que a veces uno cuando lee un cuento, oiga, ¿cómo se llama este personaje? Y tiene que devolverse, ¿no? Pero este lector era todo lo contrario, este lector como que consideraba a los personajes como si fueran personas de su vida real, ¿cierto? Entonces por eso retenía sin esfuerzo, ¿sí? El nombre de los personajes. Y él estaba atrapado por la disyuntiva, ¿no? Por esa sórdida disyuntiva. ¿Y cuál era esa sórdida? Pues la obligación, o sea, los personajes ya tenían una decisión tomada, tenían un puñal, ya no venían para repetir las mismas ceremonias ¿sí? Si decía repetir es porque ya se habían visto en la cabaña, ¿no? Y si la mujer entraba recelosa es porque entraba desconfiada, que nadie la viera, ¿sí? Y si él rechazaba las caricias era porque no quería repetir ceremonias de pasión, de amor, ¿no? Sino que iban a lo que iban, un puñal. Y lo que hablaban y el diálogo era ese, ¿no? Pero entonces él estaba atrapado por todas esas imágenes, el lector, ¿cierto? Entonces, bien, bien ahí. Dice Isabela, quizás pudo ser que el lector se metió tanto en la trama que en realidad pudo haber sido que el amante mató a la mujer y cuando pasó, al lector le dolió o lo sintió como algo personal, sintiendo como si lo hubiera asesinado a él. Ok, listo, Isabela. Habría que mirar esa interpretación, ¿sí? Porque al final es de libre interpretación y ustedes la pueden interpretar como quieran. Pero entonces como acá uno ya tiene que mirar elementos del texto, entonces uno tiene que justificar con elementos del texto. ¿Listo? Pero, o sea, no está mal esa interpretación. Quizá pudo ser que el lector se metió tanto en la trama que en realidad pudo haber sido que el amante mató a la mujer y cuando pasó al lector le dolió o lo sintió como si algo personal, sintiendo como si le hubiera asesinado a él. Bueno, pues yo en la lectura no sentí que realmente
el amante a matar a la mujer, sino que ellos dos estaban pensando en matar al marido, ¿no? Que en este caso vendría siendo el lector, ¿sí? Que si el lector sabía que lo que él estaba leyendo le iba a pasar en la vida real, ahí sí no sabemos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando yo les decía en la clase pasada que una vez yo había puesto a construir un texto a unos estudiantes y cuando los estábamos socializando, eh, una compañera leyó el texto y otra compañera se sintió como identificada, ¿sí? Con la situación que ella narraba. Entonces, como que fue curioso porque era una situación pesada, densa, ¿no? Y, y, y que el cuento que ella construyó, ¿sí? Tuviera relación con una situación de la vida real que un familiar de esta compañera estaba pasando, ¿sí? Y había vivido, pues conmovió a todos porque dijimos como que, uy, o sea, este cuento y este ejercicio de la literatura tiene conexión con la realidad, porque miren, en este ejercicio ya salió que alguien se sintió identificado y dice, sí, profe, mira, a mí me pasó esto y yo me siento muy identificada y bueno, habló de toda la situación, la compartió y fue una clase muy bien bacana, bien chévere, pero yo me sorprendí porque a mí nunca me había pasado en clase y yo decía, uy, increíble, ahora entiendo la función de la literatura, ¿no? Entonces, puede que el lector, ¿sí? Uno diga, pasó a ser el personaje y es el protagonista del cuento. O puede decir, no, es que el lector se metió tanto en la novela que, que pues terminó siendo parte de ella sin tener conciencia, pero a la larga también empezó a ser un personaje que, pues, ese relato, ¿no? Y esa novela que él estaba leyendo desencadenó o da a entender Cortázar con esa intención y ese propósito de hacer este cuento, de que, sí, al lector también, el lector también es un personaje que le pueden pasar, ¿sí? Pues novelas, tragedias épicas, les puede pasar un drama, ¿no? O sea, puede pasar varios géneros que tiene la literatura y que los ha desarrollado y uno dice, wow, ¿sí? Entonces, ustedes pueden entender cómo es la función de la literatura, tiene que ver estrechamente con la realidad y cómo es que, ¿sí? Entonces uno puede decir y justificar a partir de eso ya es como más intertexto, ¿no? Yo ya no me estoy basando casi en los elementos del texto, estoy basándome ya en otros textos, en otros argumentos para definir eso que estoy diciendo. Pero de sí, o sea, puedo justificar también con elementos del texto y decir, es que se compenetra tanto con la trama que, mire, retenía sin esfuerzo los nombres, estaba atrapado, ¿no? Él lo que quería, porque es que venía viendo la novela desde el tren, ¿cierto? Ya había salido de todas las cuestiones que tenía que salir, entonces, ¿sí? Entonces, ustedes se pueden dar cuenta de eso. Dice Samuel, en la novela todo gira alrededor de cómo los personajes tratan de ocultar algo malo que hacían. Exactamente. Eso malo fue el asesinato. Eso deja al asesinato, ese personaje, como el centro de la novela, dejándolo como el protagonista. Tanto sea el lector o no, sigue siendo el protagonista. Pienso que las dos ideas no se oponen. Bien, Samuel. Y mira que es una buena argumentación porque es exactamente así, o sea, el hecho de que sea protagonista no es lo opuesto de que el lector de la novela, ¿sí? O sea, ahí no hay ninguna oposición, son ideas distintas, pero no son opuestas. Entonces, esa argumentación está muy bien porque mira que les va a parecer en que en el IFEX que todas las respuestas de una pregunta, cualquiera de cualquier texto, sean válidas y todas las respuestas que están ahí les van a sonar, ¿sí? Entonces, esa es una pregunta de alta complejidad porque todas pueden ser posibles, pero hay una respuesta que es más posible que todas. Y si te diste cuenta, muchos se inclinaron por la segunda, Samuel, ¿cierto?
pero eso no quiere decir que sea la correcta. Ambas son correctas, ¿cierto? El problema es yo cómo justifico la primera y la segunda a partir con elementos del texto, como me está diciendo la pregunta, ¿no? Entonces, mientras yo justifique con elementos del texto, tanto la primera o la segunda, estoy diciendo, sí, es esta o aquella, ¿sí? Y lo que tú dices, ¿no? O sea, en la novela todo gira alrededor de cómo los personajes tratan de ocultar algo malo que hacían. Eso malo fue el asesinato, por lo menos el intento, porque no nos queda, o sea, no queda la expectativa, ¿no? Se queda abierta la interpretación de si lo asesinó o no. Eso deja al asesinato, ese personaje, como el centro de la novela, exactamente. Es el protagonista, dejándolo como el protagonista, tanto sea lector o no, sigue siendo el protagonista. Pienso que las dos ideas no se oponen. Es correcto, está muy bien esa, esa argumentación, Samuel, y estás totalmente en acuerdo. Ahora, si ya justificamos la segunda, tratemos de justificar como Samuel el primer punto también, ¿no? Porque es que no hay ninguna contradicción ahí. El hombre que va a ser asesinado en la novela es el protagonista del cuento, sí, también es cierto, ¿sí? Entonces, es más fácil la segunda porque quizás yo encuentro los elementos más literales en el texto, ¿sí? En los que dice retenía sin esfuerzo la memoria, se iba desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, había como una ansiedad de terminar rápido la novela porque la veía desde el tren, se sentó en el sillón, cómodo, estaban los cigarrillos, estaba todo mirando los ventanales hacia los parques, ¿sí? Entonces, muy bien porque hasta el momento pues han pues argumentado, ¿sí? Las personas que he leído y todo han argumentado alguna de las dos opciones. Vámonos a la siguiente para pasar a la reseña porque ya nos queda media hora. Elegir alguno de los siguientes enunciados como tema del cuento. Puede ser más de uno y justificar la elección. Entonces, ¿con cuál de esos temas, si yo les dijera, resúmame en el cuento en una palabra, cuál sería? Buenas noches. Es que estoy perdida de qué están hablando. Es que el internet lo tenía caído y no había podido entrar. Sí, Charit, estamos hablando del cuento que acabamos de leer de Julio Cortázar, que ya lo veníamos leyendo ayer, lo abordamos, antier también lo alcanzamos a tocar un poquito, y hoy estamos como que solucionando las preguntas, ya lo volvimos a leer y estamos solucionando unas preguntas para después hacer una reseña crítica. ¿Sí? Para que entiendan más o menos cómo se hace una reseña crítica y lo hagan en su hoja de ruta. Ah, ok. O sea que van por las dos, por elegir alguno de los siguientes Sí, señora. anunciados. Exactamente, vamos por esa pregunta. Y según pues la lectura, sí, no sé si estuviste ahí en la lectura o se te cayó preciso cuando estábamos leyendo. Bueno, no Pero, pude entrar porque tenía el internet caído, pero ok, entré hace como 5 minutos. Pero yo ayer leí y comenté y hablé también ok. de lo que estaban leyendo ayer. Listo, entonces de acuerdo a esas lecturas que ya hemos hecho, ¿sí? Sí, claro. ¿Tú qué escogerías en la segunda pregunta? ¿Qué opción? Y los demás también coméntenme en el chat para yo saber cuál escogerían. Esto les sirve es para ustedes, chicos, para la comprensión lectora en el IFEX, eh, el otro módulo, ya cuando estén en el ciclo 6. Jorge tiene ahí. Nadie, ¿cuántas personas sabemos? Yo 20. digo que es la A. ¿Un triángulo amoroso? Sí. Ok.
aunque estoy confundida, tengo dos. ¿Puedo decir las dos? Sí, mira, y ahí puede decir, puede ser más de uno. Lo que tienes que hacer es justificar la elección. Yo digo que es la C, ¿Por qué es la C? Lo fantástico en lo cotidiano y viceversa. por lo que alcancé a ver. Sí. Se te cayó el internet otra vez, Charit. Ay, profe, qué pena, sí. Es que aquí en el conjunto hay falla del internet, creo que lo están arreglando, por eso sí me cae. Ok, acércate al modem en lo posible, a ver si de pronto ayuda eso. Bueno, mientras que Charit nos contesta, voy a leer lo que han dicho acá porque me ha parecido. Jorge dice que el A, un triángulo amoroso, pero que espere que ya nos argumenta. Junaidis dice que la B. ¿Por qué Junaidis? Samuel dice, respecto al segundo punto, viendo las opciones, me parecen correctos la B y la D. La B porque se ve al lector absorto en la lectura y cómo pone toda su atención en la lectura. Mientras que la D, bien, porque el asesinato o el intento de este ya estaba escrito, el destino. Bien, listo. Es una muy buena justificación y está argumentada, ¿no? En el destino también se puede entender la muerte, ¿no? Ahí está como ahí metido, porque ahí dices que porque el asesinato, ¿no? O el intento de este también es como que o sea, es así, ¿no? Ahorita voy a dar mi opinión después de leer sus. Dice Isabela, la comunicación entre los dos mundos, lo que es vivir y lo que es leer. Listo, ¿por qué, Isabela? Tienes que justificar eso. Eh, Jorge Andrés, la E, la muerte. O sea, para Jorge es el triángulo amoroso y la muerte. ¿Por qué? Isabela dice, porque de una u otra manera está conectado la lectura con la realidad. Bien, me quedo esperando a ver qué más quedan diciendo. Yo también me quedaría con la del destino, Ok, el destino. porque por más de que, digamos, en el caso de la segunda opción, de que la persona se haya metido tanto en el cuento y quisiera cambiar lo que pasaba, ya, o sea, no hay opción, ya estaba escrito, ya las cosas pasaban como ya estaba dicho, en cambio, o sea, Ujú, como que de intentarlo cambiar, imposible. ujú. Entonces yo diría que el destino. Sí, bien, bien. Bien, bien, bien. Vamos a ver qué más argumentación hay. Quiero saber para yo después decir la mía y lo que me parece a mí que podría ser. Porque pues eso es lo que sucede, ¿no? Dice Isabela, porque de una u otra manera está conectada la lectura con la realidad por... Ah, bueno, ya lo había leído. Entonces, mientras que ustedes leen, listo, pensemos. Yo digo, el triángulo amoroso, sí, sí hay un triángulo amoroso, hay todo un triángulo amoroso, es posible, ¿no? Es real, hay dos amantes y otro tipo que pues es el que va a ser asesinado. B, la comunicación entre dos mundos, lo que es vivir y lo que es leer. Entonces uno dice como que, uy, bueno, sí, una cosa es mis experiencias de la vida cotidiana y otra cosa es la literatura y que hay casos de la vida real en los que la vivencia humana tiene una conexión directa con la literatura y pareciera como si se saliera de los libros ciertas situaciones a la vida real, ¿no? Entonces también todo el cuento tiene esa esencia en sí. Lo fantástico en lo cotidiano y viceversa. Esto también yo creo que va muy de la mano con la anterior, o sea, la comunicación entre los dos mundos. Ese mundo es el mundo de lo fantástico
y el mundo de lo cotidiano, ¿no? Cómo es que se mezclan y se comunican estos dos, ¿no? Lo que yo les decía, Cortázar pensó en un cuento para unir dos planos, el plano de una novela y el plano de la vida real del lector, perdón, ¿sí? Ahora, lo que él hizo fue en un cuento, ¿sí? Como que reunir todas estas situaciones y estas dimensiones en un tiempo que fue el cuento que creó, ¿sí? ¿Y por qué digo que es un tiempo? Porque realmente si son dos planos distintos, pues cada plano tiene su tiempo y cada plano tiene su espacio, ¿no? ¿Cómo es que van a conectarse el tiempo y el espacio de estos dos planos, ¿sí? En este cuento, pues Cortázar lo hizo mediante la literatura, lo logró, ¿sí? Que quedara el tiempo. Es que uno dice, oiga, sí, es que a alguien le pasó lo que le pasó a Edipo, ¿no? Y tiene por eso, no sé, no es que, pues es que el síndrome de Edipo es una condición bastante curiosa, pero todos estamos susceptibles de eso y eso tiene que ver con un mito, ¿sí? Entonces, uno dice eso porque es que los mitos y los relatos que ya pasaron, ¿no? O que ustedes cuántas historias ven que como que se repiten, por eso hablábamos de los arquetipos, ¿sí? Caín, Caín ha habido uno solo en la Biblia, que mató a su hermano, ¿sí? Pero en la vida cotidiana, ¿cuántos por envidia, por celos, por amigos han matado, hermanos, etcétera? Entonces, se repite la historia, ¿no? Entonces, es como esto mismo, ¿sí? Lo cotidiano y lo fantástico, la vivencia y la realidad, ¿sí? Lo que es vivir, lo que es leer, lo mismo se funden. Yo me inclinaría por la B y la C. El destino y la muerte están presentes también, porque sí, hay un destino y dice, ya todo estaba dicho desde siempre, el mismo cuento lo dice, ¿no? Ya todo estaba dicho desde siempre. Y hay una muerte o un intento de muerte que también resulta siendo ese destino, pero que realmente en el fondo, lo que es el triángulo amoroso, el destino y la muerte, sí son temáticas que aborda el texto, pero no son las primeras o las prioridades que él desarrolla. Lo que nos da a entender es que el lector, ¿sí? Estaba en ese mundo entre la realidad y lo fantástico y la literatura y eso, que sí ves. Dime, Valentina, perdóname. No, yo iba a decir aquí que Jorge Andrés había dicho que el triángulo amoroso iba, ahora pues escuchándote aclarar eso, sí. Que pues si bien sí trato el tema del triángulo amoroso, del destino y la muerte, lo que pues me atrevería a decir yo que el tema principal es ese, la conexión que él hace entre la lectura y la persona que lo está leyendo. Entonces sí, sí sería B o C. Exactamente, ¿sí? Y todas van a sonar, y por eso es que yo les traigo esas preguntas, porque todas se parecen. Pero es que yo tengo que inclinarme por una que yo justifique con elementos del texto y que yo diga, uy, es que esta es porque es que tengo estos argumentos y estos y estos y estos, ¿sí? Y ojo porque no me puedo ir por el primer argumento que pienso, sino que tengo que pensar en todo, ¿sí? Ustedes hablaron de la muerte y créanme que yo en un principio yo también yo digo, pues sí, es que sí, es posible, pero es que según todo lo que hemos hablado, Cortázar es una pilera para hacernos caer en cuenta de eso. Quedan 15 minutos, voy a leer las opiniones y voy a pasar a leer mi reseña directamente, me voy a evitar las cuestiones conceptuales de cuál es la estructura para que se vayan con una idea de cómo es una reseña. Listo, dice Isabela, porque de una u otra manera está conectada la lectura con la realidad. Por el primer punto estaría conectado con la B. En ambas opciones relacionar la lectura con la vida del lector. Bien. Jorge Andrés dice, porque una parte del texto nos dice hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante, como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Es decir, si existía un tercero, que sea lo que sea por lo que haya hecho el uno del otro. Habían coartadas, azares, posibles errores. Entonces digo yo que había algo ya creado desde antes por recelos o resentimientos. Y la muerte porque al final del relato el protagonista termina asesinado en la muerte de esta persona. Bien, Jorge Andrés.
sea, esa justificación está muy bien, ¿sí? Pero ya tú te pones a comparar las otras justificaciones y a dar cuenta un poco del sentido global del texto. Lo que yo les estoy diciendo, todas son. El Cortázar nos habla de triángulo amoroso, del destino, de la muerte, ¿sí? Pero lo que más nos hace caer en cuenta y lo que refleja más la esencia del texto es el lector, ¿sí? El lector como está constantemente entre esos dos mundos, entre la lectura y entre las vivencias, entre lo que es cotidiano y entre lo fantástico. ¿Listo? Pero bien, vayámonos con... listo, esto me lo voy a saltar porque pues yo quería hablar de esto, pero no vamos a alcanzar por el tiempo, chicos. Es que si ven, una lectura es como que requiere tiempo desmenuzarla y a veces desmenuzarla como que es placentero porque se le va el tiempo a uno y uno no se da cuenta. Sí, yo no pensé que en serio ya hubiéramos abarcado 45 minutos. Entonces, esta es mi reseña, si la están viendo, como ustedes se pueden dar cuenta, pues tiene una estructura. Esto me toca como corregirlo porque esto, la sangría va más pequeñita. No sé si yo la voy a leer porque pues yo la escribí y yo cuando la última semanita, ya que tenga sus reseñas, las personas que quieran socializarla la podrán leer en clase, muchachos. ¿Listo? Vamos a ver. Acá me faltó colocar el título, ¿listo? El título tiene que ser, eso es algo como que ya personal y al estilo subjetivo de cada uno. Yo iba a colocar continuidad de los parques, pero la hice y se me olvidó ahorita colocar el título, entonces. Ustedes me van a ayudar a colocar el título de acuerdo a lo que vamos a leer. Listo, entonces como ustedes se pueden dar cuenta, el título tiene que ser personal. Puedo yo haber colocado continuidad de los parques entre lo fantástico. Vamos a colocar entre lo fantástico y lo cotidiano. O puedo colocar continuidad de los parques, no sé, o sea, utilizar categorías que yo haya colocado y haya desarrollado en el cuerpo del texto y llevarlas y globalizarlas al sentido global, pues, del texto. Entonces, lo voy a poner ahí, pero entonces voy a volver a leer y de acuerdo a lo que lea, voy a intentar cambiar el título. ¿Listo? Va mi nombre, va el título del texto, va el Autor. autor, el género, que es un cuento, el subgénero pertenece a la literatura fantástica, publicado en Final del Juego, que es una editorial, en el país Argentina y la fecha de publicación, ¿sí? 1956. Sí, estos datos son netamente bibliográficos. Entonces, vamos a leerlo. Sin duda, cuando hablamos de Cortázar, lo asociamos con ingenio, elegancia y elocuencia. Su forma y ritmo al llevarnos por el texto es muy similar a un arroyo de serpientes, que palabra por palabra y línea tras línea nos revelan una forma peculiar y estilo que podríamos considerar único. No solo eso, sino también refleja una realidad que se funde en dos planos. Por esto mismo, resulta siendo fantástica la situación que nos narra. Si podemos hablar de un concepto, este sería la abstracción, la capacidad que Cortázar tiene para involucrar en un texto al lector hasta el punto de que resulte asesinado o por lo menos en intento y que él esté leyendo su propia muerte es algo inquietante. Entonces, acá si se dan cuenta, en este primer párrafo yo planteo, llamo la atención de quién, de mi lector, como que presento el texto sobre lo que va a tratar, presento un poco al autor, ¿sí? Lo escribo, le pongo adjetivos, ¿no? Porque yo le estoy diciendo que es elegante, que tiene ingenio, que es elocuente, ¿no? Y hago una pequeña como llamada de atención.
Sigamos. El primer plano está lleno de momentos. Entonces aquí ya estoy desarrollando lo que presenté, ¿no? Porque digo, se funde, refleja una realidad que se funde en dos planos. El primer plano está lleno de momentos en los que el lector se siente cómodo y busca a toda costa terminar de leer su novela. En su sellón de terciopelo verde, que es un objeto clave en el que podemos encontrar tanto en el inicio como en el desenlace de la situación, dándonos a entender que el lector también hacía parte del relato. En el segundo momento, acá no es segundo momento, perdón, sino en el segundo plano, perdón, lo corrijo de una vez. En el segundo plano, los otros personajes que él leía estaban llenos de contrastes, en los que ya no estaban dispuestos a repetir aquellas ceremonias de nuevo. Había una motivación, una causa, que buscaba liberar esa libertad agazapada. La sangre, los besos, las caricias y sus rechazos nos daban a entender que estaban ante una sórdida disyuntiva. Ya todo estaba planeado, como si fuese el destino que ya había decidido. Estos dos personajes ya habían planeado coartadas, azares, posibles errores. Iban por el lector. ¿El lector acaso sabía que quizá cuando terminara de leer aquella novela resultaría siendo asesinado? Indiscutiblemente, no solo llega a ser un texto con un ingenio peculiar, nos pone a pensar en la importancia de la literatura frente a los hechos de la vida real y cotidiana. A través de la literatura, el lector tiene la posibilidad de acceder a esas múltiples realidades que acontecen en la existencia humana. Lo que nos pone a pensar es si realmente es consciente de que el lector también es un personaje y que entra en un relato, no muchas veces de la vida cotidiana. También hay historias extrañas que muchas veces no tienen sentido, pero son escuchadas y creídas por quienes las transmiten y han sido testigos de dichas circunstancias. Si el lector entendiera que a veces en su existencia está sujeto a cometer sórdidas disyuntivas o ser víctima de ellas, entenderíamos un poco más la relación que tiene la literatura con la realidad. Listo. Si se dan cuenta, esta es mi reseña. Bueno, si se dan cuenta, acá yo tengo muchas veces y muchas veces, esto suena redundante, ¿sí ven? Tengo errores y me acabo de dar cuenta al leerla. Ya la había leído, pero no me había dado cuenta. Pero entonces, hasta aquí, chicos, ¿cómo ven mi reseña? ¿Cómo la entienden? Si se dan cuenta, es una manera de como invitar a los lectores a que lean el texto, como que a desarrollar esa curiosidad. Yo no les voy a hacer un resumen, sino que voy a tocar unas categorías claves y voy a generar un desarrollo. Hola, profe, ¿cómo está? Soy Samuel, llegué demasiado tarde, pero no sé si alguien me podría apoyar en WhatsApp dándome como la información, ¿no? Hola Samuel, sí, yo creo que, no sé, vale si la clase queda grabada para que Samuel la retome, la vea después. Sí, Bueno, Samuel. profe. Profe, ¿y si hacemos un grupo en WhatsApp donde solo esté el profesor y los estudiantes, se podría? Creo que no, sí, No, vale. no se puede. Bueno, Pa- profe. sí, igual, pues ahí, ¿tú estás en el grupo de ciclo 5 o no? Donde solo mandan el link es donde estoy. Ajá, sí, pues por esto mismo nosotros, o sea, nosotros como tutor y como monitora no podemos crear el grupo, pero si ustedes ahí se organizan y pues crean un grupo entre ustedes, pues ahí sí ya. Ok, o sea, solo los estudiantes. Bueno, entonces el lunes o el martes yo le escribo a mis compañeros para que me pasen el número, los que quieran estar en el grupo. Listo, Sí, Samuel. sí, que sea organizado por ustedes. Listo, Samuel. Hoy estábamos en la reseña para
que desarrollen el segundo, no me acuerdo si es el primero, no sé cuál punto sea de la reseña, pero hay un punto que tiene que hacer una reseña. Entonces, no me dijeron nada acerca de mi reseña. Si qué les pareció, no me ayudaron al título. Yo digo que, pues, esto lo voy a quitar. Estoy redundando acá. ¿Sí ven? Muchas veces, y el muchas veces acá. Pero bueno, más o menos ustedes entendieron una idea, ¿no? Porque yo les iba a mostrar lo que vendría siendo una estructura, ¿no? De la reseña y cómo era que la debían hacer. Entonces, esta es como la estructura. Yo tomé la misma estructura y la repliqué y la hice con mis palabritas, a mi estilo, a mi manera, citando, si se dan cuenta, utilicé palabras del texto para como que decorar un poco mi reseña y como de presentar a Cortázar y que tuviera Y como además esos... que los conceptos, o sea, los uniste bien a tu texto en los conceptos que se trataron en el cuento. Me parece que estuvo interesante esa mezcla de lo que él dijo y lo que tú ibas como aportando. Sí, gracias, Vale. O sea, esa es la idea, que como que ustedes conozcan al autor, conozcan la obra, el texto, y se funden los estilos, y ustedes también le saquen provecho y con sus propias palabras, sí, utilicen esas palabras que el autor nos brindó, porque es que el hecho de que las palabras no son de nadie, ¿no? Las ideas, ¿sí? Bueno, ahí se están pasando todos los números. Si nos están poniendo cuidado, No creo. estudiantes, me gustó el final de la reseña, dice Jorge. Bueno, listo. Yo espero que sus reseñas sean mucho mejor que la mía y que ustedes, no sé, entenderlos un poco mediante la escritura. Mediante la escritura uno se autoconoce, empieza a determinar como que, oiga, yo tengo estas expresiones, sí, porque a veces uno no es consciente de cómo escribe, cómo habla, y a través de la escritura es una buena técnica y manera. Entonces, Sí. chicos, esta era la clase de hoy. No sé si no tienen alguna duda, inquietud frente al tema de hoy de la reseña. Yo fui volado, quería compartir mi reseña y que ustedes se fueran con esa idea. No la abordamos quizá conceptualmente porque pues ustedes la pueden buscar por internet cómo se hace una reseña, cómo es su estructura. Pero Querían sí como... sería como dejarles ahí como para una conclusión. No es un resumen del texto que Ujú, vayan a leer y traten de no solo hablar del texto, del cuento, de lo que sea, sino también del estilo que maneja el autor, el escritor. Y ustedes pues también impriman su sello personal ahí de su propio estilo, de la forma en la que ustedes quisieran dar a conocer qué realmente es lo que piensan del texto. ¿Listo? ujú. Sí, y eso es lo que dices, vale, es cierto, o sea, a mí se me estaba pasando esa cuestión, o sea, una reseña no es un resumen, yo no hice un resumen, sino como que cogí partes del texto para como que invitar a mis lectores a que leyeran el cuento, ¿sí? Yo estaba haciendo como una pequeña provocación, como que contándole un chisme a una persona sobre Ajá, de qué sí. trataba el cuento, Y ¿sí? dejándolo ahí como como, ay, mañana le cuento, para que Exacto. la persona se interese y lea el cuento, no es decir, en el inicio este pasa esto y luego lo mata. No. Ujú, Y exactamente. también, pues como que les iba a recomendar ahí haciendo, como le pasó a Tomás, Jorge dice que se le hace complicado hacer una reseña así, entonces yo digo que, pues primero, ustedes deben plantear como, no sé, para mí la estrategia más fácil es como unas ideas, ¿no? Hagan un mapa mental, un mapa de ideas Ujú. y únanlas, entonces ya cuando las tienen unidas, ahí sí comienzan a redactar porque saben hacia dónde van, saben qué temas quieren tratar y muy importante que cuando ya finalicen de escribir,
vuelvan y lo lean en voz alta o le digan a una persona, venga, ¿qué piensa usted de esto? Porque uno mismo cuando lee lo de uno dice, no, no, esto no tiene sentido, o no, mejor cambie esta palabra, o, ¿sí? Uno mismo puede como corregirse. Ajá. Entonces, pues como que lo hagan con tiempo para que puedan sacarla lo mejor posible. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Pues dice también Jorge por ahí, como tal a mí me pasa que yo hago mucho, es decir, involucro otro tipo de temas y dejo de ser objetivo al momento de escribir, claro está. Y sí, o sea, es entendible y va a pasar porque, créeme, enfrentarse a la hoja en blanco es un reto, sí, es una lucha, es una guerra, porque no como que qué hago, qué escribo, por dónde empiezo, sí. Pero o sea, uno tiene que arriesgar a veces y probar y intentar y, no sé, salir de ese punto de confort porque pegarse algo, ¿no? Un poco, ¿no? Entender que todo tiene como una estructura y que tiene un inicio y que tiene todo un desarrollo. O sea, yo puedo estar hablando de los detalles técnicos para estar planteando mi reseña, ¿no? Y después ya podría en el desarrollo hacer todas esas como que divagaciones que haces. Sí, frente al tema, frente al texto, en el desarrollo las puedes tú plantear. Lo que dice Valentina, un mapa de ideas es muy funcional porque, sí, te puede dar orden y estructura de cómo, sí, vas colocando las ideas que mejor tengas desarrolladas. O sea, seguramente hay unas que tengas más desarrolladas que otras. Ajá. Entonces, Pero también iba como ahí para ya finalizar, que tampoco está como tan malo que divagues, porque si te das cuenta es lo que hemos hecho las últimas 3 clases. ujú, Como en base a un fragmento del texto nos vamos y comenzamos a hablar de muchas cosas. Eso se puede hacer, pero obviamente pues llevando un hilo conductor, no es que cada que te acuerdes, ay, me acordé. exacto. No, sino pues obviamente dentro de la estructura, tratar de plantear qué te generó a ti el texto o de qué, ¿sí? Entonces me parece que no está como tan mal. Ujú, sí, correcto. Eh, listo, vale, no sé, Listo, dejémoslo ahí. sí. Muchas Muchas gracias. gracias. No, vale. A ustedes también, chicos, por su atención, por su participación. Nos vemos el martes. Lunes nosotros de Ah, 5 a ok. 8 recuerden. Listo. Gracias, profe. Vale, Samuel. Se Hasta cuidan y luego, feliz chicos. noche. Feliz fin de semana. Igualmente. Chao, Tomás. Chao, chicos. Chao. Gracias, profe. Vale.